Hola, hola. Bien. Un mini encuentro. A ver si podemos destrabar el tema del apego, que es un tema que habíamos planteado hace rato, del que íbamos a hablar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de apego? ¿De qué hablamos cuando decimos que para evolucionar tenemos que trabajar el desapego? ¿Qué es el apego y qué es el desapego? El apego es, los que son mamás saben, que cuando nace un bebé se apega. El apego es algo que culturalmente tuvo que suceder para que el ser humano pudiera cumplir esta función del maternaje de los niños, ¿no? Entonces, bueno, el apego materno, el apego del niño a la madre, hizo que se fuera construyendo el concepto de mamá, de, bueno, este concepto de que hoy tenemos que empezar a deconstruir, ¿no? Un apego que por ahí en el reino animal no existe, porque no hay este instinto, o sea, hay un instinto proteccionista de la cría, pero no apego, ¿sí? Enrique Olvera siempre dice que si nosotros, que para trabajar el apego lo primero que tenemos que hacer es mirar cómo funciona una pareja de pájaros. Los pájaros hacen su nido, se forman una pareja, hacen su nido y ponen sus huevos y tienen pichones. Cuando los pichones están preparados para empezar o sea, mientras tanto los alimentan igual que el humano, ¿no? Los alimentan en el pico, les traen, bueno. Pero cuando están preparados para volar o están preparados para salir del nido, los empiezan a acompañar, ¿sí? Los pichones se caen del nido, tropiezan, y cuando llega la tardecita los padres los vigilan, cuando llega la tardecita los padres los traen de vuelta, los acompañan, los traen al nido y al otro día vuelven al entrenamiento de volar. Cuando los pichones están preparados para volar, vuelan. Y la condición biológica es que no hagan su nido cerca del nido de sus padres y no vuelven. Y no vuelven. Eso es desapego. Esto es lo opuesto a el ser humano. Ahora, el ser humano es uno de las crías que más nivel de dependencia tiene, y justamente su condición biológica es así para que exista este proceso del apego. Entonces no hay otra, porque un bebé solo no puede sobrevivir. En cambio, un pajarito con un par de semanas sobrevive fácilmente, incluso los otros animales. Un ternero nace y a los 2 minutos está parado y mamando de su madre por sus propios medios. Lo mismo un potrillito. El ser humano no. El ser humano es dependiente, incluso diría en toda la primera infancia. Siempre recuerdo esto de que los padres dicen que se liberan un poco, se les alivia un poco la carga cuando el niño come solo, duerme solo y hace sus necesidades sin pañal, o sea, sin necesidad de que lo cambien, ¿no? Entonces los padres se van liberando un poco de ese nivel de dependencia. Ahora, ¿se acabó la dependencia? No. Porque justamente ese periodo hace que se produzca eso que llamamos apego, que tiene que ver con el rol materno y después con la aparición del personaje del personaje masculino, que es el personaje del padre, que al principio el bebé ve al padre con los ojos de su madre, o sea, ve a través de los ojos de su madre. Hasta que se estructura el lenguaje y aparece el padre como esta tríada, y donde el padre está identificado como un personaje separado de la madre, ¿no? Esto constituye lo que nosotros desde la epigenética conductual decimos que es el programa de la primera infancia,
y después la aparición del padre, el programa de la segunda infancia y la adolescencia, que es otra parte de este periodo de dependencia del ser biológico al rol de los padres. ¿Sí? Ese apego que hace que cuando los jóvenes o los adolescentes cumplen 18 años y bueno, estén preparados, digamos, para volar, para salir del nido, para empezar a tomar sus decisiones, para elegir una carrera, para levantarse porque deciden levantarse y no porque la madre los llama, ¿sí? Para comer y cocinarse y bueno, varias cositas. Ese programa de apego se ha ido profundizando con el correr de los años y lo que antes sucedía a muy temprana edad, hoy se ha ido estirando, se ha ido corriendo y ha hecho que exista una edad mucho más avanzada en los jóvenes, donde todavía están bajo el programa del apego. Un apego que después de los 18 años es tortuoso. ¿Por qué? Porque los jóvenes quieren tomar sus decisiones en lo más profundo de su ser, lo deciden, pero como dependen de los padres, se sienten sometidos, se sienten condicionados por lo menos, y hay que trabajar ahí, ¿no? Están sucediendo, y lo veo en consulta a diario, cómo a los jóvenes, de acuerdo al nivel, al programa cultural de cada clan, se ven más o menos condicionados por sus progenitores, ¿no? Estos roles de padre y madre que los psicólogos dicen que hay que aprender a tomar la madre, a tomar el padre y poder autorreferenciarse, ¿no? Y ser uno mismo, ya no bajo la influencia de ese rol, es el que, del que hablamos cuando hablamos de apego. Un apego que cuanto más tengamos que trabajarlo, porque eso sea lo que venimos o lo que nos toca trabajar hoy, más circunstancias difíciles nos va a tocar pasar, ¿no? Por eso quería que con Claudia hablemos del apego, porque ella ha vivido situaciones muy particulares, sé que todo el mundo las ha vivido, pero a veces son tan particulares y tan difíciles de sobrellevar y nos obligan tanto a trabajar el desapego de nuestros hijos, por ejemplo, que ahí nos damos cuenta que solamente podemos sobrevivir o trascender una información cuando podemos entender, comprender que el desapego es necesario y que cada ser es un ser único, libre, y que pasada la edad de la influencia de sus padres, esta de 18 años que está marcada así muy arbitrariamente, pero que en definitiva tiene que ver con este periodo de protección de los padres, superado este tiempo, hay que empezar a aflojar con el condicionamiento de los padres hacia los hijos, porque si no aflojamos, nos van a pasar cosas que nos van a hacer doler, nos van a hacer parir de nuevo un hijo, ¿no? O sea, situaciones que nos van a poner en situación de dolor. Poder trabajar el desapego de nuestros hijos, sabiendo y haciendo consciente de que son seres libres, que solo nos eligieron o nos contrataron para que cumplamos ese rol por un tiempo y que después de los 18 años ese rol caduca y que ya, como decía Jorge Bucay, la biología viene de arriba hacia abajo, ya no va de abajo hacia arriba. Los padres tuvieron su oportunidad de recibir a estos hijos y de revivir su propia infancia y su propia adolescencia para hacerla consciente, y los hijos a cambio cumplieron ese rol, punto. Ahí se acabó el contrato. Después son seres libres que tienen un propósito
propio, individual, y que tiene que ver con el para qué vinieron a vivir esta experiencia. Obviamente, los de nuestra generación hacia atrás teníamos la mochila kármica, entonces después que salíamos del nido empezábamos a repetir las historias de nuestros abuelos, pero por una cuestión de que esa es la información que elegimos para transitar. Los niños de hoy no tienen karma, entonces ya vienen libres de todo eso, pero sí, en el marco del clan les van a mostrar a sus padres lo que ellos tienen que recordar de su propia infancia como seres, como personajes adultos, ¿no? O sea, un padre revive a través de su hijo toda su infancia y toda su adolescencia, y si lo hace consciente puede aprovechar de manera maravillosa ese periodo de revivir su propia infancia y darse cuenta de que las cosas fueron como fueron, de que eligió los padres que eligió porque ese era el plan y porque esos eran los padres que necesitaba su alma para evolucionar. No caer en la trampa de mis padres no son los padres que yo hubiera querido, porque en definitiva eso no es así. Los padres son los padres que elegimos, pero por un determinado tiempo. Bien, da el apego para seguir profundizando y para seguir charlando. Creo que esta introducción de alguna manera dispara preguntas, así que bienvenidas sean las preguntas y trataremos de retomar con Claudia y con su experiencia este concepto tan fuerte y que tanta gente está viviendo hoy, bueno, no de la manera más libre, ¿no? Gracias, nos seguimos viendo.